Vox Populi. Ellas del extremo, es el programa titulado Yo no voté por ti. Bueno, en este programa lo que vamos a hacer es básicamente charlar acerca de nuestra experiencia en el día de las elecciones. Sí, básicamente cualquier día es bueno para recordar la historia y tú siempre tienes una frase muy buena para eso. Aprender es recordar. Sí, no tiene que ser aniversario del fraude, del robo de las elecciones del 2012, ni la usurpación del 2006, no. Cualquier día es bueno. Y yo quisiera empezar este día preguntándote qué irregularidades pudiste ver durante la jornada electoral del 2012. Uy, bueno, ese día yo voté sumamente rápido porque vengo de un lugar muy pequeño, entonces pues pasé sumamente rápido sin ninguna complicación. El problema fue cuando decidí acompañar a un pariente. Este pariente trabajó para cierto partido, que no voy a decir el nombre porque pues no queremos. Pero ¿algún color que tenga? Es un color, digamos, primario. Sí, digámoslo así. Como uno de los que están atrás de nosotros, no voy a decir cuál, pero bueno. El chiste es que este pariente, este familiar, que es sumamente obtuso, por cierto, trabajó para este partido y le pidieron que su voto fuera para ese partido. Entonces estaba muy desesperada porque ya le habían pagado y quería cumplir con lo que le habían dicho para pues emplearla. Bueno, vale, fuimos a la ciudad, llegamos al Parque Central y había demasiadas filas, o sea, era para embarazadas, para personas de la tercera edad, para esto, para aquello, y hicieron unos caracoles tremendos. Y la gente estaba cansada, estaba desesperada, y era muy lento el proceso porque no había gente para atender todas las filas, o sea, fue muy ridículo hacerlas. Vale, entonces fuimos al lugar pues más cercano donde pudiéramos votar, donde pudiera ella votar, porque ya había votado. Llegamos a una plaza muy conocida de este lugar, donde había una fila, no muy larga al momento que nosotros llegamos, porque fue como a las 9 de la mañana más o menos. Sí había personas, pero no creo que alcanzaran las 100 personas. A lo largo del día se fueron uniendo más y más personas a esta fila, siendo tan el extremo de las personas que había, que ya no se veía el final de la fila de donde yo estaba. O sea, eran muchísimas personas las que se fueron uniendo. Todas estas estaban hablando sobre votar por un partido que no fue el que ganó en ese lugar. Debo aclararlo. Bueno, estuvimos esperando durante horas y horas y horas hasta que dijeron, ¿saben qué? Solo había 700 actas. Y ya se cumplió el límite, ya nadie más vota. Adelante de nosotros todavía quedaron como unas 15, 20 personas, lo cual es ridículo porque las personas que pasaron no alcanzaban las 700 y las que había atrás eran muchísimas. Se armó un alboroto muy muy tremendo. La persona que estaba atendiendo este lugar era una mujer muy grosera, muy altanera, que se puso a rayar actas, se puso a discutir con las personas. Tanto era así que la persona que estaba de seguridad, que era un marino, se espantó tanto que se estaba escondiendo detrás de esta mujer. Las personas estaban demasiado alborotadas, el calor del momento estaba haciendo ya muchos estragos, así que decidí irme con mi familiar y ya pues no votó, lamentablemente, porque este es el problema de los foráneos, o sea, no hay organización suficiente como para que ellos puedan votar. Y yo sé de lo que hablas, porque yo voté en una caseta foránea. Yo voy a contarles ahora mi experiencia. Me formé a las 8:30 de la mañana. La fila hasta ahí no era de 1200 personas. Ella menciona la existencia de 700 actas. 700. Pero la Constitución establece que son 1200 actas, no 700. Eran 700 en el pasado, ahora no, ahora se estableció que eran 1200. Imagínense. ¿Qué pasó? Éramos cerca de 200 personas. Había también fila para embarazadas, gente de tercera edad, pero no éramos 1200. En la fila en la que yo estaba éramos a lo mucho 200 personas. Yo pasé a votar a las 6:30, pero a las 4:30 de la tarde repartieron unos papelitos con un número. Ese número era del acta que te tocaba, porque solo quedaban como 50, 60 actas. Y eso fue a las 4:30 que empezaron a repartir los papeles. No éramos 1200. Les voy a decir por qué de 8:30 tardé un montón hasta pasar.
porque solo había una computadora para registrar a las personas. Por eso tardaron tanto, por eso tardaron tantas malditas horas, no porque fuéramos muchos, sino por la lentitud con la que lo hacían. O sea, esto me lleva a mí a pensar que es una estrategia para que la gente se desespere, se vaya, abandone y su voto quede, su acta quede disponible para que cualquier persona venga y tache el candidato que quiera, que haya pagado lo suficiente para comprar ese voto. O sea, a mí me lleva a pensar eso. Además de los observadores que había de cada uno de los partidos, faltaba un observador amarillo. Había uno agua marina, uno rojo y uno azul. Y el agua marina tenía un pin con el logo de ese partido. Esto condiciona mentalmente el voto. Es ilegal, según que lo acordaron en su reglamento. Pero les tengo que decir algo. En la Constitución establece que este tipo de estrategias son ilegales. Y un reglamento jamás va a estar por encima de la Constitución. Además, en todas esas horas en las que hice fila, imagínense que tanto así estuvo que hubo gente que pidió comida y comió antes de pasar. Bueno, había gente corriendo, no eran niños, no eran ladrones, no. O tal vez ladrones, sí, pensémoslo un poquito. Con vestidos de rojo, con el nombre del candidato del partido, ese rojito que tiene los colores de la bandera, corriendo entre la gente. Eso también condiciona mentalmente el voto, eso también es coercionar el voto. Y eso me parece, esa compra del voto, ese condicionamiento del voto, esas irregularidades, me parece que son suficientes para cancelar una elección que a todas luces es fraudulenta, y por lo mismo que es fraudulenta es muy probable que sea robada, que sea ilegal. Además, quiero señalar otro aspecto. La gente llegaba y decía que ya no había boletas en las casillas para foranos que había en otros lugares. Dice, pero señora, aquí me dicen que nadie ha ido a tal casilla. Es que esa casilla nunca abrió. Salió en los periódicos que es una casilla en la que nadie fue a votar, pero realmente nunca abrió, nunca existió esa caseta para foráneos. Y no se van a acabar 1.200 actas en 200 personas. Piensen ustedes que la fila de embarazadas tenía 100, y la de tercera edad tenía otras 100. 200 más otras 200, 400, no somos 1.200, señores, somos mucho menos, quedaban 800 actas y no había. Lo que querían era que la gente se desesperara, que la gente hiciera cualquier otra cosa menos votar. Y en todas esas horas en las que estuve, platiqué con la gente, con toda la gente de todas las malditas filas, porque había mucha gente. Y lo que me dijeron es de que iban a votar por cualquier otro candidato que no era el rojo, ya saben, no iban a votar por él, iban a votar por algún otro de los otros 3 partidos que quedaban, principalmente por uno. Pero cuando sale el recuento de los votos, ¿quién ganó? El rojo ganó. No ganaron, no había mayoría para eso, ganó el rojo. Es muy extraño, si la mayoría decía que iba a votar por cierto candidato que no era rojo, ni azul, ni agua marina. Es un dato muy curioso el que dices, el que marcas aquí, además del de 1.200 actos que debería haber, porque este lugar solo tenía 700, las cuales no se cumplían, y además, bueno, pues dicen que se acabaron. No sé cómo, si estuvimos desde muy temprano en este lugar, hasta muy tarde, pero bueno. También anunciaron que en este lugar ganó cierto partido de un color que, bueno, ya has comentado tú antes, pero lo cual es sumamente curioso porque todo el tiempo que estuvimos paradas ahí, mi familiar y yo, pues estuvimos escuchando que las personas hablaban sobre votar por un partido en particular. No vamos a decir colores, ni tampoco es que estemos echándole carrilla a un partido, es simplemente lo que se vio durante todo el proceso. O sea, es lo que pasó y la gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Claro, o sea, y no solo eso, no fue solamente el día de, fue anterior. O sea, desde antes tú platicabas con las personas que sí comentaban por quién iban a votar, porque es muy respetable si no quisiera ser así. Pero bueno, muchas personas te decían, ¿sabes? Yo voy a votar por este partido en particular. Y eran muy pocas las que te decían que iban a votar por cierto partido que, bueno, actualmente está en el poder. Sí, o sea, es muy curioso porque la gente te platica, no tienes que decir, oye, ¿por quién? No, la gente solita te lo comenta. Y la gente que nos lo comentó y la gente que vimos después
nos da pie a pensar de que esto no es tan legal como parece. O sea, la gente tiene derecho a hacer sus especulaciones, solo como ella ha dicho, nos hemos limitado a decir lo que vimos. Yo vi eso, ella vio lo que acaba de comentar. Y cada quien tiene seguramente una historia. Las personas que votamos, bueno, y hasta las que no, por lo que estuvieron escuchando, seguramente saben historias de lo que pasó en cada lugar o en cierto lugar. Sí, y pues posteriormente las manifestaciones, marchas y situaciones así que se dieron, a uno lo llevan a pensar hacia cierto lugar. O sea, el punto aquí no es apoyar a un candidato o bueno, a un ex candidato o desprestigiar a otro. No, el punto es decir lo que vimos y lo que pensamos. Yo tengo mi opinión muy personal que puede estar completamente equivocada. Cada quien la tiene. La verdad no se puede conocer al final. Pero personalmente yo creo que estos elementos llevan a cuestionar la validez de las elecciones, la validez de quien esté en el poder, la validez del régimen en el que estamos, que por demás me parece que teniendo muchas otras cuestiones históricas, pero históricas de décadas pasadas, de siglos pasados, bueno, tal vez no es el mejor. Claro, desde un principio obraron mal con prometer cosas que no se cumplían, con exigir que ciertas personas que trabajaron para ellos votaran por ese partido, todas esas cosas. Pedir fotografías de tu voto, te lo están coaccionando si te dicen te pago, tráeme tu fotografía, la fotografía de tu voto. ¿Qué inclina esto a pensar? Están comprando y eso es anticonstitucional. O sea, si ganaste por mano limpia, porque no sé, la gente votó por ti, pero lo hizo pensando, sin que le dieras dinero, sin que le dieras despensas, está bien. O sea, tal vez no seas el mejor gobernando, pero no hiciste trampa. Pero si vendiste tu voto, si utilizaste tarjetas de un famoso supermercado, si utilizaste otras tarjetas, si lo que sea que hayas hecho para que la gente te dé tu voto, entonces tal vez no eres tan legal. O sea, si ganaste porque ganaste está bien, pero si te valiste de estrategias de compra. O sea, no negamos que pudo haber personas que votaran por costumbre, por estar acostumbrados a votar por ese cierto partido. O porque simplemente creyeron que eran de corazón creyeron en todas estas promesas electorales que se estaban haciendo, que al final no se cumplieron. Bueno, o sea, es válido. Es válido, claro que pero sí. No es válido vender tu voto, no es válido ser tan pobre que tengas que venderte, ni ser tan rico que puedas comprar a otro. O sea, eso no está bien. Claro, la pregunta que quedaría en el aire sería para esas personas que sí votaron por ese partido, si realmente no se arrepienten o qué piensan de lo que está sucediendo en el país. Sí, porque, bueno, pensemos, Pemex, privatizaciones, o sea, ya viene la conmemoración de la expropiación petrolera, quedará algo que celebrar. Se los diremos el próximo domingo. Claro que sí, síganos viendo. Y bueno, lamentablemente amigos, el tiempo se nos ha terminado, les agradecemos como siempre que nos hayan visto y los invitamos a que el próximo domingo nos vean con un interesante tema acerca de lo que tú ya habías comentado sobre Pemex, lo que vamos a tratar, y pues si quieren saber más al respecto, pues véanos. Y bueno, como siempre, Facebook, Twitter, el blog de Atención Ciudadana y una invitación muy abierta, coméntenos si vieron alguna irregularidad durante las elecciones, o sea, tal vez no sea época de recordarlo, pero siempre es bueno que salga a la luz, siempre es bueno decirlo. Y o sea, si quieren que les publiquen, o sea, escríbanlo en el blog. Si quieren que sea anónimo, puede ser anónimo, mándenlo por inbox y o sea, no pondremos su nombre, no se preocupen, o sea, tranquilos, pero coméntenlo, compártanlo, díganlo, solo así vamos a crear verdadera conciencia histórica de lo que pasa en México y de cómo México ha sufrido tantas ilegitimidades. Así es. Y bueno, ya saben, hay una frasecita que siempre decimos mucho, pero yo diré, en lugar de eso, si tú estás viendo esto, si tú eres ese que está en la silla, quiero que sepas una cosa, yo no voté por ti. Bueno, y tantos otros que no lo hicimos también, que bueno, ahora estamos pagando por todas las grandes ideas que se le están ocurriendo y que seguramente vendrán más y terminaremos peor de lo que estamos actualmente. Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante.
Y esperamos que ustedes también nos comenten acerca de este tema. Sí. Bueno, hasta luego. Gracias.